Pueden tomar su lugar. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un día más, acabándose el mes de julio, vamos a entrar a agosto. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta tarde. Bendigo tu nombre. Gracias porque podemos alabar tu nombre a través de nuestras cuerdas vocales, pero más que nuestras cuerdas vocales, nuestro corazón. Y te doy gracias por tu palabra, que es la que nos instruye, nos ayuda, nos fortalece, pero sobre todo nos da identidad en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Unos cuantos nada más. Están bien. ¿Los demás? ¿Los demás? ¿Los demás? Bueno. Hemos estado hablando de la fe y no me voy a apartar mucho de lo que es la fe, pero sí voy a tocar un punto sobre tu casa. Yo sé que todos vivimos en una casa chiquita, grande, mediana, media grande. Algunos pueden tener hasta 4 cuartos o 5 cuartos, 3 recámaras, o simplemente un cuarto, un baño y cocina, sala. O sea, de diferentes y diversas casas pueden haber, pero yo me voy a referir muy específicamente en la tuya o en la mía. Y esta la tomé por una experiencia que tuve este fin de semana. Sí, una experiencia que tuve este fin de semana, pero yo ya lo tenía de semanas con un pequeño problema que tenía en la casa. No con mi esposa, sino con la tubería. No con mi esposa. Luego malentienden, piensan que uno tiene problemas matrimoniales. No, o sea, me estoy refiriendo a problemas de índole de índole referente de plomería. No soy plomero experto, pero tengo ideas y tengo nociones. Entonces, hace mucho tiempo atrás, les iba a decir, allá en su casa, Santa Anita, y si digo eso, usted va a decirme, pues dame las escrituras, pero no. Yo el punto que quiero llegar es, allá en Santa Anita, estoy en la parte alta, vivimos en la parte alta de Santa Anita, entonces el agua no llega con mucha presión, y eso lo sé de hace mucho tiempo. Llega muy, muy baja la presión. Entonces, por obvia, tuve que comprar una bomba de paso para que me diera mayor fuerza de presión. ¿Por qué? Porque no quería gastar mucho gas. Teníamos antes un boiler de esos estacionarios que tenías la flama todo el tiempo y cuando usabas el boiler se prendía la flama y se quedaba el agua caliente y después. Entonces, para evitar eso se inventaron los boilers de paso que nada más abres la llave y se enciende rápidamente, pero ocupa cierta presión, o sea, como 10 libras de presión para que funcione bien. Entonces, en Santa Anita no tenemos 10 libras de presión, menos. Entonces, compré esa bomba de paso para que hubiera esa presión. Entonces, por obvia, hice un cambiadero de algunas llaves de paso y me enseñaban una llave buena, de buena calidad, y me enseñaban una buena, pero no tan buena calidad. Entonces, me fui sobre lo barato. Y compré de las económicas, no me fui sobre las. Entonces pasaron los años y empezamos a tener problemas en estas últimas semanas, luego que se fue el agua, peor tantito, de que ya ni con la bomba teníamos presión para que el boiler prendiera, o que los tanques o los depósitos de agua se llenaran, los depósitos del baño. Entonces me di a la tarea y dije, no, voy a cambiar lo primero que pensé, voy a cambiar el poder de la bomba de agua.
y la voy a hacer que sea más alta. Pero luego se me ocurrió checar las llaves de paso. Y en la primera llave de paso que vi, estaba tapado, taponeado, con el mismo sarro de la misma llave. De los años que estaban ahí, mismo sarro, ya era un agujerito. Entonces, aunque yo metiera presión, ahí sí iba a quedar. O sea, ahí sí iba a quedar sin presión, aunque comprara una de mayor rango de potencia, de caballos de fuerza, de presión para que hubiera. Vas a decir, ¿por qué te estoy comentando todo eso? Pues tuve que comprar de las buenas llaves de paso para todos los baños. Compré como 4, las cambié. Compré por obvia las mangueras. Y oh cielos, se acabó el problema. Pero tuve que hacer, número 1, comprar de buena calidad. Número dos, me di cuenta que el problema no era la bomba, que el problema era lo que estaba tapado. Y a veces nosotros tenemos tanto tiempo en el Evangelio, o no mucho tiempo en el Evangelio, y a veces nuestras ideas que tomamos referente a la vida no van conforme a la palabra. Y empezamos a taponear nuestra vida cristiana con preceptos e ideologías que llegamos a obtener, sea a través de parientes, sea a través de generaciones o sea a través de amigos conocidos. Y menguamos lo que puede producir la palabra de Dios en nuestra vida. Y a veces podemos decir, ay, es que yo cuido la buena o sana doctrina, pero a lo mejor que con el tiempo que tienes, a lo mejor algo se está tapando. Y por eso me di a la tarea de poderte enseñar esta parte de cómo está tu casa. ¿Cómo está tu casa? Y es tu casa personal, individual, no de los demás. Es tú, o soy yo. Y ahí es donde tú tienes que sincerarte contigo mismo. Mira, hay gente que le gusta alardear de cosas que a lo mejor sí hizo, pero le gusta echarle poquito de más. Pero hay gente que no dice realmente las cosas como deben de ser, le quita o le pone para alardear de las cosas que supuestamente hace. Y ese es un problema en el corazón. O hay personas que en su corazón está dañado y traen la herida y están esparciendo la herida sobre todos los demás porque no ha sanado su corazón. Y voy a poner un ejemplo. Ellos tenían envidia de Jesús. Estoy hablando de los fariseos y saduceos. Tenían envidia de Jesús por lo que Dios hacía a través de su vida de él. Al punto de planear para matarlo. Luego de planear para matarlo y lograrlo, luego todavía resucita y ellos mismos dicen, y a los que estaban cuidando el sepulcro, les dieron un dinero para que no dijeran la verdad y que se quedara callado lo que estaba sucediendo de la resurrección. Entonces, imagínense la malicia que había y la dureza que había dentro de su corazón, sus arterias tapadas, su casa tapada. Querían tapar la resurrección de Cristo Jesús de aquel entonces. O sea, no nada más fue el haberlo llevado a la cruz del Calvario y matarlo, sino todavía que resucitó, todavía quisieron tapar la resurrección. Los mismos hombres que lo mataron, los mismos hombres estaban tapando la resurrección. Pero ellos estaban esperando un Mesías y ellos mismos lo mataron. Por eso, ¿qué tan importante es cuidar nuestra casa? No vaya a ser que hemos
utilizado frases de la palabra que solamente el enemigo nos lo puso. ¿Quién se acuerda de la tentación de Jesús? ¿Quién se le presentó para tentarlo? ¿Quién? El diablo. Primero lo atacó con la identidad. Él supo que tenía hambre, ya tenía 40 días y 40 noches sin comer. Él sabía que tenía hambre, no se ocupaba una gran revelación. Usted deje de comer 40 días, yo estoy seguro que usted va a tener hambre. Él sabía, Satanás sabía que tenía hambre y dijo, haz de estas piedras, ¿qué? Que se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. ¿Qué estaba atacando? Su identidad. Ahora, si lo hizo con Jesús, ahora tú y yo, que ni le llegamos a los talones a Jesús, ¿crees que el diablo no te haya ido con escrituras? ¿Y que tú las agarraste? Y diga, este sí es Dios, y no es. Pero aquí dice la Biblia, y no fue Dios. ¿Quién crees que te dio esa escritura? Pero para poder, quiero que te quedes en esa parte. El resultado que Dios tenía para el hombre es que nosotros no sufriéramos una muerte espiritual. Dios no quería que tuviéramos una muerte espiritual, mas sin embargo, por la desobediencia de Adán, el pecado entró. Romanos 5:12 dice, porque el pecado de un hombre, el pecado entró al mundo. Por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo. Y por el pecado que llevó la muerte, con todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. Ahorita cantábamos que en el nombre de Jesús tiene que huir todos demonios. Me estaba acordando yo, porque acabo también de grabar, y di mi testimonio, y yo creo que una de las partes muy importantes es conocer hoy que nuestra naturaleza real es la espiritual, no nuestra emocional o sentimental, no es esa. Nuestra verdadera naturaleza es espiritual. Entonces, si el hombre por causa del pecado de Adán, nosotros morimos espiritualmente, entonces, ¿cómo podemos obtener otra vez vida espiritual? Creyendo en Cristo Jesús. A mí me gusta esta parte porque es sencillo, no es complicado creer en Cristo Jesús. Estamos bañados, nuestra cultura está impregnada de la vida de Jesús. Entonces no es difícil, pero también es fácil que nos podamos tapar y decir, sí creo, y realmente no crees, porque si creyeras, conocerías la verdad. Conocerías la verdad de la importancia del ser espiritual. Y quien lo entendió de una manera característica y vio en Salmos capítulo 8, David dijo, me voy a ir a Salmos capítulo 8, lo voy a decir, me lo iba a aventar de memoria, pero mejor lo voy a leer, porque quiero tocar ese punto. Él entendió esta parte, Salmos capítulo 8, de que la posición en que Dios nos dejó
Y aquí el salmista o David dice, verso 3, cuando veo los cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, pongan atención, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Luego, verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Ahora, en el verso 5 dice, le has hecho poco menor que ángeles, es Elohim, no es ángeles. O sea, poco menor que Dios. O sea, al ser hijo de Dios no tiene que ver nada con los ángeles. Es Elohim la palabra correcta. Entonces nos referimos al hecho de la posición que Dios nos dejó en el lado espiritual como hijos. El pecado entró y ¿sabe qué hizo con el pecado? Que muriéramos espiritualmente y nos fuéramos de la cadena, de la cadena humana, de lo más alto, nos fuimos a lo más bajo por el pecado. Pero David entendió a Dios, conoció a Dios y fue inspirado para escribir esto. Él se dio cuenta que él tenía una posición como hijo, no como simplemente un ser humano, un hijo de Dios. Se dio cuenta que había una vida espiritual real. Es mucho más importante lo espiritual que lo natural que tú ves hoy en día. ¿Por qué creen que estamos de problemas emocionales en la mente y en el corazón? Porque el que tiene que regir realmente es el espíritu de vida que tú tienes, junto con el Espíritu de Dios. Es el que tiene que regir y tomar hoy control y posesión de tu naturaleza carnal. O sea, la manera en cómo nos expresamos y vivimos tiene que tomar dominio. Y yo te aseguro, ¿por qué crees que habla del amor? Que el amor cubre multitud de faltas. ¿Por qué crees que habla que el amor cambia todo? Pero es el amor de Dios, no el amor natural que tú conoces. Entonces, miren, nos da una descripción, la muerte espiritual, de apoderarse del espíritu del hombre por el pecado, que es la puerta abierta a una naturaleza espantosa dentro de nuestro espíritu. La muerte espiritual es una separación completa con nuestro Creador. Dios es espíritu. Por eso no percibimos a Dios tan fácilmente, porque es espíritu. Tenemos el espíritu de vida que tenemos, que se puede contactar, pero como es tan nulo en nuestra vida, es muy fuerte nuestra carnalidad, nuestra manera carnal, que no podemos percibir la gloria de Dios en todo momento. Por eso dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está su habitación de Dios? Está en todas partes, Dios. Hasta en tu respirar. Hasta en el organismo más pequeño de tu cuerpo está la gloria de Dios ahí. Pero no lo percibes, lo ves natural. Como ves bien natural, a lo mejor si no tienes problemas de diabetes, pero lo ves natural, te cortas y en automático empieza tu sangre a reproducirse y a cortarse a sí misma las células para cubrir la herida. Una sanidad natural que Dios nos dio. No apreciamos eso, ¿por qué? Porque vivimos en una vida ¿qué? Natural, carnal. Pero si empezamos a conocer a Dios, vamos a poder decir lo que menciona este hombre, el salmista. Dice, nos pusiste en ese lado alto,
tan alto y nos hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Y luego dice, todo lo pusiste debajo de nuestros pies, ovejas, bueyes, todo eso, así las mismas bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo por cuanto sendero del mar. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Y dónde lo echaron? ¿En la fosa de qué? ¿Se los comieron los leones? ¿Daniel quién era? Un hombre que buscaba ¿a quién? A Dios. El poder espiritual doblega lo natural. Y en este caso fue con los leones. Hasta se echó una fiesta con los leones ahí, rugiendo todos, roncando. Tanto Daniel junto con los leones. Igual con el fuego. ¿Quiénes pasaron por fuego y no se quemaron? ¿Quién? ¿Quién? Sí se sabe en la historia. O sea, por fuego. ¿Quién arrancaba puertas? No era Hércules. Sansón. ¿Qué era fuerte? Lo espiritual. ¿Quién pasó en el mar? En la arena seca. ¿Quién pasó? Moisés y el pueblo de... El que gobierna el mundo es lo espiritual. En el 2011, 28 de enero, en Jerusalén, en la cúpula dorada que es la sinagoga, en esa fecha hubo un destello tan fuerte que está grabado, usted lo puede ver en YouTube, un destello tan fuerte y grabado. Muchos decían que era un ángel, otros decían que era algo divino, pero sucedió algo tan fuerte y fue documentado. Creo que fue como a las 3 de la mañana y se veía como un rayo de un lado a otro y regresaba y caía. El mundo espiritual es tan real, más real que cuando yo te veo a ti. Dios es mucho más real de lo que tú eres, porque Él te creó en el vientre de tu madre. Todos fuimos creados en el vientre de nuestra madre. Y solamente usó 2 semillas para que fueras y nacieras y empezaras a crecer ahí. Eso los científicos ni lo pueden explicar. Pero es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios manifiesta. Por eso lo espiritual es mayor que lo natural. El hombre fue creado a imagen de Dios. Por eso tenemos esa estatura sobre toda la creación. Somos más que Homo sapiens. Somos personas con la inteligencia espiritual que Dios nos dio. Es más allá de lo que tú ves en lo natural. Pero cuando empezamos a conocer más quién es Dios, quién es Cristo Jesús y cómo opera el Espíritu Santo hoy en nuestro día, nos vamos a dar cuenta de que lo natural nada tiene que ver con lo espiritual de Dios. La muerte espiritual es más violenta y mucho menos natural. Es la separación del espíritu del hombre de su Dios. Efesios 4:18 dice, Efesios 4:18, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos,
por la dureza de su corazón. La muerte física es algo violento y natural. Es la separación del espíritu y el alma del hombre de su cuerpo. Y te estoy dando estos antecedentes porque no nada más tú ves solamente tu exterior todos los días. Yo creo que todos los días nos estamos viendo este exterior, pero tu verdadero yo es el espiritual que le está dando vida a este cuerpo. A mí me ha tocado estar varias veces en funerales y el cuerpo parece que está durmiendo, pero ya no hay vida. Queda el puro estuche. El espíritu de vida que le daba, el soplo de vida que dio Dios desde el principio, y el soplo de vida que le dio en el vientre de tu madre, el que tú tienes ahorita juntamente conmigo, ese es el espíritu de vida que Dios nos dio. Lo que quiero llegar es que puedas entender lo valioso, lo incalculable de valioso que es tu casa, esta casa. Miren, desde la corona de tu cabeza a la planta de tus pies. Eres valioso, especial y con propósito. Hay un propósito de Dios para tu vida. Pero tienes que entender que eres valioso. Dios lo sabe. Pues te creó, nos creó. Él sabe que eres valioso. Por eso entregó lo más preciado a Cristo Jesús para tener comunión con nosotros. Él sabe, pero Él quiere que desarrolles el propósito sobre tu vida que Él tiene para ti, para estar completos. David se dio cuenta de lo glorioso que era Dios. Dijo en el último verso del capítulo 8, verso 9, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Y me voy a brincar hasta Apocalipsis. En Apocalipsis, Juan, el amado, dice, Apocalipsis capítulo 20, verso 11, dice: y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, y el que no halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si usted medita poquito, fíjese lo que se está mencionando. Número 1, todos vamos a ser juzgados. Todos. ¿No estás inscrito en el libro de la vida? Patitas al lago de fuego. Vas a decir, entonces, ¿cómo puedo tener la vida? Creyendo en Cristo Jesús. Cuando tú crees en Cristo Jesús, Dios te escribe en el libro de la vida. Esa es la vida nueva que tenemos en Cristo. Nacemos de nuevos. Jesús lo enseñó con Nicodemo, el nuevo nacimiento. Eso es lo que sucede. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón para que no se tape nuestra casa, que no te vaya a pasar de poner cosas simples,
que no aprecies lo que es la palabra de Dios, que no aprecies quién es Dios, que no aprecies quién es Jesús, que no aprecies quién es el Espíritu Santo, eso va a hacer que tapar hoy tu tubería en tu casa. Y te va a pasar como a mí. No vas a tener nada de presión y vas a estar lloriqueando y lloriqueando porque no tienes lo necesario dentro de tu casa. ¿Por qué? Porque están tapadas todos tus conductos. Imagínese usted sin agua una semana y sin bañarse y sin toallitas húmedas. Entonces, muy necesaria el agua, ¿para qué? Para limpiarnos continuamente. Entonces es necesario que la palabra de Dios, que es agua viva en nuestra vida, no deje grumos en nuestro ser. No hay más que tú que puedes ser honesto contigo mismo. Dios te conoce exactamente tu último pensamiento ahorita. Él lo conoce. No hay como ser honesto. No te engañes. No te engañes creyendo que eres espiritual o creyendo que eres un intercesor. No. Sea honesto con Dios. Y sea honesto. No me gusta nadita leer la Biblia. No me gusta ni orar. O sea, sea honesto. Saca eso delante de Dios. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a trabajar contigo realmente, porque estás destapando lo que realmente tienes en tu corazón. Estás destapando. Por eso uno tiene que cuidar su casa. Que no sea porque tienes una enfermedad, te vas a cuidar la nutrición. Que tienes problemas en los oídos, porque te descuidaste y te tienes que cuidar. Que no sea un caso por una consecuencia de algo y estás cambiando las cosas, sino que sea algo preventivo, que cuides tu corazón. Proverbios 4, 20 al 21 habla de que en el corazón emana la vida y que lo cuidemos. Entonces, quiero llegar a esto para terminar. Esta es la primera parte, me falta la segunda, esa la voy a dar después. Número 1, que tengas bien claro esto: Dios es espíritu. Tú solamente vas a percibir a Dios en el espíritu. Por eso dice en Juan 4:24, dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren porque Él los busca. Entonces, Dios es espíritu. Satanás es espíritu. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El hombre es espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paso santifica por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que estamos en un alto nivel juntamente en el mundo espiritual. Y tienes que darle el valor que tiene que tener. No vivas en lo natural. Pero te tienes que conectar hoy, número 1, con Dios o con el otro. Hoy lo que estoy diciendo.
¿Te conectas con Dios? ¿Todo el amor de Dios? ¿O te vas a conectar con el otro? ¿Por qué? Porque el otro va a provocar tu área carnal. Nada más son dos, no hay otra. Son dos caminos. Al ser nosotros espirituales, va a ser de la manera carnal, viviendo en lo natural, que el diablo va a utilizar eso, o va a ser el espiritual. Mi esposa, semanas pasadas, enseñó sobre lo que es Timoteo, capítulo 3, primera de Timoteo, sobre estos últimos tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, ávaros, idólatras, hechicería y un montón de cosas, amadores de sí mismos más que de Dios. Entonces, un hombre o una mujer puede lastimar a una persona con un arrebato de enojo. Traía un ejemplo, pero yo creo que lo voy a dar para el domingo. Traía un ejemplo, pero ya se me acabó el tiempo. Pero les voy a pedir que se pongan de pie. En tu casa, ¿qué llaves de paso se han tapado? Miren, en mi casa fueron donde estaban los tanques para llenar el baño y donde se lavan los trastes, ahí también. Y luego mi esposa también en semanas pasadas, ella se tapó el zinc, se tapó el zinc y no se iba el agua. Y era doble. Y ella lo destapó. Tuvo que hacer presión. Ahora, en tu casa personal, individual, ¿qué es lo que te está costando? ¿Qué es lo que te está costando para poder conocer más a Dios? ¿Qué es lo que te está costando? ¿Qué es lo que se está tapando para que no fluyas como deberías de fluir? ¿Qué es lo que te brinca en la cabeza, en tu mente, en tu entendimiento, que no te hace que puedas tocar al Maestro o tocar al Espíritu Santo o tocar a Dios en tu vida? De antemano yo sé que estás haciendo una lucha, de antemano al estar aquí ya es. Pero esta es una parte muy pequeña. Aquí es una parte muy pequeña. Pero donde tú vas a conocer más profundamente a Dios, va a ser a solas. Va a tener que ver con tu carácter. Si tú empiezas a conocer a Dios, va a ser tu carácter lo primero que vas a empezar a cambiar. Si te irritabas fácil, vas a alargar la irritación en tu vida. Si hablabas seguido mentiras, vas a disminuir las mentiras, pero es porque estás conociendo. Puedes intentarlo hacer, tratar de ser buena persona, ser amable, lo vas a hacer por un tiempo, pero vas a regresar a lo que normalmente siempre has estado haciendo cotidianamente. Pero cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios y te das la importancia que tienes tú como persona y que Dios lo que quiere para ti, vas a ver cómo lo vas a empezar a hacer. Yo no le puedo decir a mi patrón, le digo, no voy a ir mañana, no quiero trabajar,
ahí me esperan para la semana que viene. No, hombre, me van a decir, te vas a tu casa y ya no regresas. O sea, y en lo espiritual tú piensas que puedo entrar y salir cuando se me antoja. No, porque cuando vienen las circunstancias difíciles y ocupas la fe, no va a estar la fe lista para que operes. ¿Por qué? Porque no la tengo. Imagínense, Daniel echando pari por ahí, lejos, sin Dios, sin orar y todo, y lo mandan a la fosa de los leones. ¿Y qué creen que iba a suceder? Iba a ser carnitas los leones con Daniel. Se lo iban a comer los leones. Por eso a veces nos comen el mandado. ¿Se han oído esa expresión? Nos comen el mandado. ¿Por qué? Por nuestra fe. Y piensas, ay, es que Dios no obró. No, es nuestra fe. Porque están tapadas los ríos de agua viva. Pásenle. Pensamos, ay, es que Dios tiene control de todo. No, Dios obra por la gente que obra en fe a su palabra. Es la manera en que nosotros somos gratos delante de Él a través de la fe. Y este es mi texto base en lo que es esta primer parte. Está en Salmo 107 del 1 al 2, dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor durará para siempre. ¿Te ha redimido el Señor?, les pregunta. Pues dilo. Cuenta a otros de que te ha salvado de tus enemigos. Y ya para terminar y dejar un momento yo me acuerdo ese 15 de mayo de 1982, cuando acepté a Cristo. Para mí fue un parteaguas. Y eso que nací en un hogar cristiano, que conocía de Dios desde pequeño. A mí me presentaron de brazos el pastor. Me acuerdo el pastor Ernesto Aguilar. Me presentaron de brazos, conocí el Evangelio, pero cuando realmente conocí a Dios fue ese 15 de mayo de 1982. Porque fue un parteaguas para mí. Yo sufrí convulsiones desde los 2 años a los 12 años. Y las convulsiones o epilepsia se me quitaron cuando acepté a Cristo Jesús, que fueron a los 12 años. Tenía 12 años ese 15 de mayo de 1982. Tenía 12 años. Siempre estuve involucrado dentro de la iglesia desde pequeño. Yo estaba metido ahí como silla en la iglesia. Bueno, en aquel entonces eran bancas. Pero eso hizo el cambio total. Mi papá, mi mamá, mis hermanos sufrían cuando me veían lo que me sucedía. Me llevaron con médicos, nadie sabía nada. Un médico llegó a decir que estaba endemoniado. Pero para mí, fui libre ese 15 de mayo. Acepté a Cristo. Hice la oración de fe. Dice: Señor Jesús, ven a mi corazón. Y con eso fui libre de ese azote de 10 años. 10 años con ese azote. Que despertaba, volvía en sí y siempre me tenían agarrado alguien, familiares o conocidos. Podía estar en la calle, o podía estar en la iglesia, o podía estar en la casa, agarrándome. Entonces para mí fue un parteaguas. Sé quién es Dios. Sé
lo que puede hacer y liberar. Y si eso lo hizo en algo que no entendía la gente, ni mis papás, ahora en las cuestiones emocionales que hoy crees que Dios no te va a liberar, lo va a hacer si tú crees. Lo va a hacer si tú crees. Pero tiene que haber una modalidad de cambio en tu ser, de buscar a Dios. Y desde entonces he empezado. Pero para mí no es que haya seguido la religión de mi mamá o de mi papá. Es porque yo conocí al Dios de mi papá y de mi mamá y ahora lo sirvo a Él. Esa es la diferencia. ¿No es fácil? No, pero vale la pena. O sea, voy a decirlo así. O sea, soy una persona de iglesia toda su vida. Pero no es que sea una persona de iglesia, es que conozco a Cristo Jesús, conozco al Padre y ahorita conozco al Espíritu Santo a través de su palabra y ahora lo que yo deseo con todo mi corazón es que podamos encontrar el propósito que Dios tiene para ti en tu vida. Y si hay situaciones difíciles en tu vida, Dios tiene el control y puede hacer un cambio. Pero tenemos que levantar nuestro corazón en fe en Dios y que recibas la palabra adecuada que tú ocupas bajo el poder y la autoridad y la habilidad de Dios para que haga ese cambio. Pero tiene que ver tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a cada persona que está en este lugar, bendigo la representación generacional familiar de cada uno en el nombre de Jesús. Que sean bendecidas con tu palabra y tus promesas que son sí y amén. Declaramos que hay una claridad mucho más amplia en sus corazones y en su mente de que tú eres el Dios lleno de amor y misericordia, porque eres bueno. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, nombre poderoso de Jesús. Amén.